Askurukipan takenitaki. Askirukipanaya tichiri. Askirukipanaya tichiri. Walik, Callantañani. A ver, la última clase hemos visto lo que es los verbos, la conjugación de los verbos en tiempo futuro. ¿Alguien quiere leer su ejemplo? Kitis Ullaranin Moni. Naya ya tichiri. A ver, Yakalidia. Con el verbo mistuña. ¿Ya? Naya mistuwa. Humaj mistutawa. Hupaj mistuniwa. Hiwasaj mistuñaniwa. En plural, nanakaj mistupjawa. Humanakaj mistupjatawa. Hupanakaj mistupjaniwa. Hiwasanakaj mistupjañaniwa. Walikiu, Kuyakalidia, Walikiu. Ay suma ya tichiri. Kitimpis Ullaranin Moni. ¿Alguien más ha escrito? Naya ya tichiri. ¿Ya? Lin Ullaranin. Naya churawa. Humaj churatawa. Hupaj churani. Hiwasaj churañaniwa. ¿Ya? Waliki poneo. Kitimpis. ¿Alguien más? Kitimpis. Naya ya tichiri, ¿me escucha? Y a ver, Jorge Ullaranim. Sapaaru, Naya churawa. Humaj churatawa. Hupaj churaniwa. Hiwasaj churañaniwa. Walhachiriaru, plural. Nanakaj sarabjawa. Hubanakaj sarabtaja. No, sarabtawa. Hupanakaj sarabjaniwa. Hiwasanakaj sarabjañaniwa. Ukakispaoye tichiri. Walikiu. Kitimpis. Naya ya tichiri. Ya, Vanessa Ullaranim. Con el verbo unjaña, ver. Ya. Naya unjawa. Huma unjatawa. Upa unjaniwa. Hiwasa unjañaniwa. Nanaka unjawa. Humanaka unjatawa. Upanaka unjaniwa. Hiwasanaka unjañaniwa. Ya, Waliki Roberto Anti. Roberto, con el verbo laruña. Ya. Mayaj larua. Umaj larutawa. Upaj laruniwa. Iwasanakaj laruñaniwa. Plural. Nanakaj larupjawa. Humanakaj larupjatawa. Upanakaj larupjaniwa. Iwasanakaj larupjañaniwa. Ya, Larupjañaniwa. Ya, Olik, Kitimpis. Naya ya tichiri. Ya, Andrés. Con el verbo jalaña. Ya. En singular, nayaj jalawa. Humaj jalatawa. Hupaj jalaniwa. Hiwasaj jalañaniwa. Plural, nanakaj jalapjawa. Humanakaj jalaptawa. Hupanakaj jalapjaniwa. Hiwasanakaj jalapjañaniwa. Ya, Walikiu, Juan David Chura. Con el verbo mancaña. Ya. Nayak mancawa. Humak mancatawa. Hupak mancaniwa. Hiwasajak mancañaniwa. Plural. Nanakak
Mancapawa. Humakak, Mancatawa. Panakak, Mancapaniwa. Hiwasakak, Mancañaniwa. ¿Ya? Walikiuskiu, solo la pronunciación, poco más, hay que mejorar. Quizá ya te Walik, muy bien. Kwakamichuru, ¿ya? Ahora, ya hemos visto 3 tiempos y cualquier verbo podemos conjugar. Siempre va a ser eso la estructura, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son los sufijos, la última parte del aprendizaje del idioma, ¿ya? En el Aymara, los sufijos, de hecho existen más de 200 sufijos, ¿ya? 200 sufijos. Eso van a ver en el diccionario, por ejemplo, que tienen, a ver, de Teófilo Laime, PDF. Ahí van a poder ver, ¿no? Los más de 200 sufijos. ¿Qué son los sufijos? ¿Ya? En castellano igual usamos los sufijos. Los sufijos básicamente modifican las palabras, ¿ya? Modifican las palabras. Ahora vamos a ver sufijos nominales, ¿no? Aquellos sufijos que nominalizan. Tienen diferentes denominaciones y diferentes roles los sufijos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver sufijos nominales, ¿no? Vamos a empezar de algunos que ya conocemos, ¿ya? Por ejemplo, el sufijo ru, ¿ya? Este sufijo es direccional, ¿ya? Direccional. Voy a poner aquí ejemplos, ¿ya? Y ustedes van a escribir también. Por ejemplo, uta, ya sabemos que es uta, ¿no ven? ¿Qué es uta? Casa. Casa, ¿no ven? Entonces yo digo utaru. ¿Qué estoy diciendo? casa. A casa. A casa o a la casa, ¿no ven? ¿Sí? Hemos dicho también que en Aymara no existe lo que es el artículo, ¿no? La, el, los, ¿no ve? El artículo no existe en Aymara, ¿ya? Es decir, por ejemplo, volvamos al ejemplo, ¿no? A la palabra raíz, uta, ¿no ve? Entonces, uta yo puedo traducir la casa o puedo traducir casa. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, literalmente va a ser casa. Sin embargo, también podría decir la casa. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, ¿no ve? ¿Está presta a ti? Hisa. Ya. Entonces ahora estamos utilizando el sufijo ru. Ya, ese es nuestro, nuestro sufijo, ¿no? Direccional a o a la casa. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Hanat, Hanicha. Hisa ya Ya. Quizá Ganado ya Ahora te chido. van a tener algo presente, ¿ya? Las palabras no solamente llevan un sufijo, ¿ya? Por ejemplo, a casa, ¿no? Es muy general. Entonces yo podría decir, por ejemplo, uta, haru. ¿Qué estoy diciendo? A mi casa. mi casa. Exacto, ¿no? A mi casa, casa. ¿no? Ahora, por ejemplo, a mi casa, ya estoy especificando. Por ejemplo, si yo tengo varias casas, utanakaharu. ¿Qué estoy diciendo ahora? A mis casas. A mis casas. A mis casas, ¿ve? Ahora, si yo digo, por ejemplo, utanakaharu puni, ¿qué estoy diciendo? A mis casas siempre. A mis casas siempre. Ok, ¿ve? Listo. Así más o menos trabaja, ¿no? Pero ahora no vamos a complejizar, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen esta famosa palabra, ¿no? Aruskip asiphañanakasaki punirakispao, ¿no ve? Sí. Aruskip asiphañanakasaki punirakispao.
Tasiphaña, Nagasaki, Punira, Quispo. Sí, está bien. Esto, de esta palabra, la palabra raíz es esto. Aru. Todo el resto llega a ser sufijos. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, todo esto es sufijo, Sufijo nominal. no nominal. Muy grande. Diferentes sufijos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, arus, esto, ¿no? Haña, naka, saki, puni, rakis. Este es otro sufijo, paua, ¿no? Varios sufijos. ¿Ya? Entonces, así más o menos trabaja, pero no vamos a llegar a este nivel, ¿no? Entonces, mi gomita. ¿Qué Ahí está. significa? ¿Ya? Entonces, estamos en este direccional, ¿ya? Simplemente como ejemplo, eso llamamos. Y esto también vamos a usar. Vamos a hacer algo básico, ¿ya? Simplemente estoy demostrando cómo trabajan los sufijos, ¿ya? Entonces, nuestro ejemplo es utaru, ¿ve? Entonces, es a la casa, ¿ya? Ahora, en este caso, por ejemplo, casa es un lugar, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, refiere a un lugar específico. Pero también podría ser direccional en el sentido de señalar, por ejemplo, ¿no? No sé si estoy utilizando correctamente el término. Por ejemplo, Gila, ¿qué es Gila? Hermano. 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 Gilaro, ¿qué estoy diciendo? Mi, A mi hermano. A mi hermano. ¿Dónde está el mi? Al el hermano. ¿no? hermano. El Al Al hermano. hermano, ¿no ve? Al hermano. Sí, al hermano. Por ejemplo, no sé, digamos que estoy repartiendo tecita en este momento, ¿no? Entonces alguien me está ayudando a alcanzarlos. ¿Y para quién es? Me dice, ¿no? Entonces, Gilaro, ¿no? O Gilajaro, ¿no ve? ¿Me dejo entender? ¿Sigue siendo direccional o no? Gilajaru, sí. Sí, Claro, sería a mi Sí, hermano. ya, pero es así también se entiende, ¿no ve? Gilaro, ¿no ve? Sí. sí. Ya, ahora si quieren, ponen el ja, ¿ve? Y si yo quiero a tu hermano, Gilamaro, ¿no ve? Eso ya saben Gilamaro. los sufijos posesivos, ¿no ve? Eso van a repasar, ¿ya? ¿Quedó claro sufijo direccional ru? Quizá. ¿Sí? Ya, Quizá. escriban un ejemplo ustedes. Un ejemplo. Escriban. En este momento. El que ha terminado puede participar, si no al azar voy a llamar, ¿no? Para controlar asistencia también. Nayaya Tichiri. A ver, Nayasya, teacher. Lin, Yarani. Naya. Wawaru. Ya, Naya. bien. Ya. ¿Qué es siguiente? Naya. Ya. Culiacamaru. Ya, Olikiu. Naya. Marca Anu ya Haru. Tichiri. Ya, Lidia. Anu Haru. Ya, Néstor. Yo Tataru. Ya, ya Tichiri. ya, directamente participen. Mamaru. Ya, Kataru Yatichiri. ya, Haru. ya, Ojaru, muy bien. Yokaharu. Yakaru Ya, Yatichiri. Culiacán y Haturu Ojaru, ya ya. Tichiri. Ya, muy bien. Yatichiri. Ya, Punkuru. ya, Puncuro. Chachaharu. Chachajaru. Muy bien. Listo, excelente. Muy bien. Haru. Haru. Claro, ya, Anojaru, ya. Excelente. Muy bien. Hasta ahí. ¿Quedó claro, no ves este sufijo? ¿O alguien tiene duda de su significado? Kanao Yatichiri. Ya, Walik. Eso es el sufijo ru. Ahora vamos a ver otro nominal. Aquí voy a poner esto. El sufijo ta. ¿Ya? El sufijo ta. Este sufijo ta es de procedencia. Procedencia. En todo caso va a significar de
o desde, ¿ya? De o desde. Algo también que quiero que quede claro. Los sufijos sin una palabra raíz no significan nada, ¿ya? Nada. Sí o sí tiene que trabajar con una palabra raíz, ¿ya? Ahora sí, volvamos con el mismo ejemplo. Utata. ¿Qué significa? Desde casa. ¿De casa? Desde casa. De casa o desde la casa, ¿no ve? Sí, a ver, no sé, por ejemplo, no sé, ¿qué podría ser el contexto? ¿De dónde vienes? Ah, ¿de dónde vienes? Ya. Entonces yo digo Utajata, ¿no? El ja es mi, ¿no ve? De mi casa. Es de De mi mi casa. casa, ¿no ve? De mi casa. Ahora, ¿en qué momento, o desde mi casa también podría ser, ¿no ve? ¿Sí? Utata, Sí, desde mi casa. Utajata, ¿no ve? De mi casa o desde mi casa, ya cualquiera. Ya, primer asunto, primer punto, ¿no? Ahora, ¿no? Por ejemplo, otro podría ser, ¿no? Cuando no es, por ejemplo, de mí, digamos, sino es de todos, ¿no? Por ejemplo, el mercado, ¿no ve? ¿De dónde vienes, no ve? Entonces simplemente yo digo, Hatu es el mercado. Hatu o Hatu, ¿no ve? Hatu ta, ¿no ve? Simplemente estoy diciendo desde el mercado, ¿no ve? ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanat, Hanicha. Dice ya te digo. No. Canal. Ya. Ukamaj, maunyanchao parakim, ¿ya? Escriban un ejemplo. Taqini, taqini. Pertapam. Ya han escrito algunos, por ejemplo, Aidan, sí, Marcata, muy bien. Waliki, Hawirata, Yatichiri. Hawirata, excelente. Guaguaja. No, ¿dónde está el ta? No. Manhattan. Ya, Manhattan, ya. Coyuta, muy bien, Jessica. Yatiñutata. ¿Ya qué? Ayata, Yatichiri. ¿Perdón? Alayata. Alayata, muy bien. Umata, ya. Pisijata, Yatichiri. Pisijata. Ya, ahorita vamos a ver eso. Pisijata, ¿qué se traduciría? Mi gato. ¿El gato? ¿De gato o desde el gato? Desde gato. El gato. De gato. Ya, ahorita vamos a ver, ya puta, marcata, ya. Utata. Pata Yatichiri. Tata, ya hemos puesto. Ya, tichaño, tati, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Marcata, Yatichiri. Ya, marcate, ya. Pampajata. Pampajata. Ya, pampajata de mi pampa, ya. Chucuñata. Hacha uruta. Delia, no existe la C, por si acaso, hay que corregir. Patajata, muy bien. Irnacajata. Hacha Irnacajata uruta, o Yatichiri. irnaca. Marcata. Richard, el wi aumenta el otro sufijo. Irnacawi jata. ¿Ya? ¿Qué más? Coyojata. ¿Ya? Diachata, muy bien. Jawirata. Capita. Canchata, igual aumenta cambia la C por la K. Tanta chahuita, ¿se puede decir? ¿Perdón? Tanta chahuita. Tanta chahuita, muy bien. Uruta, Yatichiri. Uruta, ¿ya? Anatata. Ya, alhuatata, ya. Pampata. Hachete, cañutata. Ya, muy bien. Tilatata, muy bien. Aljañata. Aljañata, ya. Ya, ahora, este sufijo ta más se utiliza para expresar lugares, ¿ya? Lugares y no tanto personas, por ejemplo, ¿no? Ahora se podría, ¿ya? Se podría, pero además existe otros sufijos, ¿no? Ahorita vamos a ver esa parte. En este momento, la mayoría de los ejemplos venían de lugar, ¿no? De procedencia, ¿no? Por ejemplo, me preguntan, ¿de dónde eres, no? Cauquita taza, ¿no?
Entonces yo digo, ¿no ve? No sé, Chuquiahuta, ¿no? Ururuta, ¿no? Cochabambata, Santa Cruzata, ¿no ve? Tarijata, Punota, Aricata, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Procedencia, ¿no ve? ¿Qué significa eso? Estábamos en este punto, ahora estamos en este punto. ¿Me dejo entender? Procedencia. Pericata. ¿Queda claro, no ve? ¿Qué es Tiene procedencia? una consulta. Sí, Este sufijo ta es solo para espacio y para el tiempo. ¿Qué sería? también funciona con el tiempo, Y es para. ¿ya? Ahora, en este momento estamos refiriendo al espacio, ¿no? Procedencia. ¿Queda claro, no ve? Entonces, estaba en este lugar, ahora estoy en este lugar. Y aquí me preguntan, ¿de dónde vienes, no? Entonces yo digo, de este lugar. ¿Me dejo entender? Procedencia. ¿Está claro? Quizá. Ah, Claro. ya, teacher. Ahora, lo mismo pasa con el tiempo. Estábamos en el año 2021, ahora estamos en el año 2022. ¿No ve? Yo digo, Maimarata, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Lo mismo pasa con el tiempo. Ahora, cuando utilizamos con sujetos, hay que tener claro, ¿no? Y esto va a depender del contexto, ¿ya? Contexto. Por ejemplo, ¿no? Alguien ha dicho Guajata. ¿Qué significa? De mi bebé. De mi hijo. No, pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación? Guajata. Desde mi bebé. ¿De mi hijo? No, guaguajata. No. El De contexto mi es, ¿no? hijo. Por ejemplo, dice, ¿no? Tengo pena. ¿De qué? Guajata, de mi bebé. Me dejo entender, el contexto es diferente, ya no es de procedencia. ¿Queda claro? Correcto. Sí. Ya no es de procedencia eso, por si acaso. ¿Ya? Hanao, ¿no ve? Cuando hablamos de sujetos, ya no es de procedencia. Ahora, en algunos casos podría ser, por ejemplo, hacemos un maratón, digamos, ¿no? Entonces van a correr desde donde está Román, digamos, ¿no ve? ¿No ve? Romano Ukata, ¿no ve? Podría ser, pero generalmente el contexto es diferente cuando utilizamos sujeto. ¿Quedó claro sufijo ta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. No se van a olvidar, ustedes van a seguir escribiendo otros sufijos, ¿ya? A ver, por ejemplo, voy a escribir una pregunta con esto, ¿ya? Cauqui, ¿qué significa? ¿Dónde? ¿Dónde? Cauquita, ¿qué significa? ¿De dónde? ¿De ¿De dónde? dónde? ¿Desde dónde? Cauquita sa. ¿Qué significa? ¿De dónde eres? ¿De dónde ¿De eres? eres? ¿Ya? A ver, Cuyaca Lidia Franco, Cauquita Tasa. Naya Desaguadero, Marca Tatua. ¿Ya? ¿Vale? Charles Mendoza, Cauquita Tasquilata. Uno marcata, yatichiri. Ya, uno marca Tatua. ¿Ya? Uno Héctor marcata. Alanoca, Cauquita Tasa. La Paz, Marcatatua. ¿Ya? Calle Ponce Patricia, Cauquita Tasa. Chuquiago Martas, Marca Tatua. marca Tatua. ¿Ya? Ya, aquí está el sufijo ta. ¿No ve? Es como decir, por ejemplo, oruruta. ¿No ve? Ahora este simplemente es complemento, ¿ya? Igual son sufijos. Pero para que se entienda mejor, ¿no? Ahí está. A ver, Andrés Mamani, Cauquita Tasa. Achacachi Marcatatua. Hualeque. Adrián Choque Limachi, Cauquita Tasgilata. Chacata. Nelly CM, Cauquita Tasa, Nelly. O Nélida.
Tacna Marcatatwa. Ya, waliki. Oscar Aliaga, Gilata Oscar, Cauquita Tasa. La pasta tua. Ya, Jimena Col, que Cuyaca, Cauquita Tasa. Altu pata marcatatua. Ya, waliki. Muy bien. Listo. ¿Quedó claro sufijo tam? Maya ya teachiri. A ver. Karanavi Marcatato. Ya, waliki. Muy bien. Creo que me ha llamado y escuché Gilata en vez de Cuyaca. Ah, ya. Posiblemente. Ya. Listo. Vamos con el tercer sufijo, ¿ya? Tercer sufijo. El tercer sufijo es el sufijo na. ¿Ya? El sufijo na. Este sufijo es posesivo y locativo. ¿Ya? Dos significados, ¿no? Posesivo y locativo. En lo que es el posesivo va a significar de, y lo que es locativo va a significar en. ¿Ya? Ahora, posesivo es de tener, ¿no ve? Entonces yo tengo, por ejemplo, no sé, este scotch aquí, entonces estoy poseyendo, ¿no ve? Ahora, locativo está en un lugar, ¿no ve? Es locativo, lugar, locativo. Ejemplo. Por ejemplo, Warmija, ¿qué es Warmija? Mujer. Mujer. Mi mujer, ¿no ve? Pues, Warmijana, ¿qué estoy diciendo? De mi mujer. De mi mujer. De mi mujer. En este caso, ¿qué es esto? ¿Es lo posesivo o locativo? Locativo. Posesivo, ¿no ve? Locativo posesivo. refiere a un lugar, ¿ya? En este caso, esto es de pertenencia, es posesivo, ¿no? ¿De quién es esto, no? Warmihan kiwa, ¿no? ¿Eh? Warmihana, ¿no? ¿Ya? ¿Quedó claro? Hanatanich. ¿No ve? En este caso significa de, ¿no ve? ¿Sí? De significa. Se podría hacer cualquiera, ¿no? Por ejemplo, no sé, piscina. ¿Qué estoy diciendo? O piscijana, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? El Mi gato, ¿no? El contexto es que pertenece a mí, gato, ¿no ve? Pertenece a mi esposa, pertenece. Eso significa, ¿no ve? Así más o menos, ¿no ve? ¿Queda claro? Claro. ¿Ya? Ahora, locativo. Locativo, ¿cuál es el contexto? No sé, por ejemplo, ¿dónde vamos a hacer la tarea? ¿No ve? Entonces yo digo, vamos a mi casa. Utahana. ¿Qué estoy diciendo ahora? En mi casa. En mi casa. En mi casa. En mi casa. ¿Ya? Entonces ya significa en, ¿no ve? Esto era direccional. Entonces aquí yo podría también preguntar, ¿no? ¿A dónde vamos? A mi casa, ¿no? Utajaro, ¿no? Ahora, ¿o dónde vamos a hacer la tarea? A mi casa vamos, ¿no ve? A esto ya es diferente. ¿Dónde hacemos la tarea? En mi casa. ¿Me dejo entender? Tanich, a ver. Quizá. Ya. Entonces, igual escriban un ejemplo con posesivo y otro con locativo. Ya, dos ejemplitos. Uno con posesivo y otro locativo. A ver, pero tapan. Algunos ya están mandando. A ver. Ah, no. Guawajana. Ok, muy bien. Ahora el locativo, Delia. Patajana. ¿Ya? ¿Qué significaría patajana? En mi Patajana. provincia. Ya, Marcajana y mejor, ¿no? Anojana, Canchana, Puncujana, Marcajana, Gilajana, Mamajana, Marcajana, ya. Raúl, locativo. Jana, Anojana, Marcajana, ya.
Nayaya tichiri. A ver, Lin, Ullaranim. Wankujana y wankuna. Ya. Vale, Quisqueo. Nayaya tichiri. A ver, Lidia. Wakajana Ya. y Marcajana. Ya. ¿Quién ves? Nayaya tichiri. A ver, Gonzalo. Nayana y Ucana. Ya, locativo. Ucana no cuenta como locativo. Yatichiri. ¿Cuál contaría? ¿Yocana? No, Ucana. Ah, Ucana. Ah, Yocana yo he leído. He escuchado, perdón. Vale, Quisqueo. ¿Quién ves? Nayaya tichiri. A ver, Juan Carlos. Tatajana y Punkujana. Ya, Oleg. Listo. ¿Janaja ya? ¿Quedó claro? Kisa yatichiri. Ya, a ver, por ejemplo, ¿no? No siempre va a ser con Hana, ¿ve? Por ejemplo, si yo digo, no sé, por ejemplo, lo vamos al mismo. Hatu. Hatuna, ¿qué significa? Mercado. En el mercado. ¿Ve? Hatuna. No sé, Hawirana, ¿no ve? ¿Qué es Hawira? Río. Río. Hawirana, ¿no ve? Pollo, ¿qué es pollo? Cerro. Cerro, ¿no ve? Pues pollo, ¿no ve? Podría decir, por ejemplo, Yetegañ Utana, ¿no ve? Irna Kawijana, ¿no ve? Ahora, como es locativo, también podría ser, por ejemplo, no sé, Oruruna, ¿no ve? Oruruna, Santa Cruzana, Pununa, ¿no ve? Ahora, ¿cuál es la pregunta para esto? ¿No? Por ejemplo, voy a decir, ¿no? ¿Dónde Cauqui, estás? ¿qué es Cauqui? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces aquí voy a decir Camaña, ¿ya? Camaña es vivir, ¿ya? Entonces quito el aña, Cauquins Camta. ¿Qué estoy preguntando? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Voy a escribir de nuevo. Cauquins Camta. ¿No ve? Cauquina, ¿no ve? Aquí está con elición, ¿no ve? Cauquina sa, así sería, ¿no ve? Sin elición. Cauquins Camta. Ahora, esto significa ¿dónde vives? ¿No? Entonces yo digo Chuquillao Marcana. Ahí está, sufijo na. A ver, está ya. Gilata David, Chura Flores, Cauquins Camta. Tiwanaku Marcana. Oh, vale, que Héctor Alanoca, Cauquins Camta. Buenos Aires, Marcana. Vale, que Nelicita Guairá, Cauquins Camta. Nayaj, La Paz, Marcana. Vale, que Ricardo Ramos, Cauquins Camtilata. Naya Cochal Pampan Hak Yatichiri. Vale, que Mercedes Ilaya, Cuyaca, Cauquins Camta. Licenciado La Paz Marcana, una Oh, vale, que consultita, licenciado. sí, En adelante. en la respuesta, si respondo La Paz San Marcana, ¿estaría bien o solamente La Paz Marcana? La Pasana, entonces. Ah, ya. La Paz. Ya, Wally, que ya, ¿quedó claro? Quizá, Lisa. Muy bien, ustedes van a practicar esto, ¿ya? Todos los sufijos van a practicar.
Ukakam Hichuru. A ver, otro día un compañero nos solicitaba hablar del tiempo. ¿Está el compañero? Ya, Tichiri. Por favor, José sí, Luis, ¿no? de la concepción aymara del tiempo, bueno, la concepción andina del tiempo. O tiempo, Ya, espacio sería, ¿no? Para el Pacha. ya, tiempo y espacio. Eso vamos a un poquito reforzar, ¿ya? Voy a partir de este mensaje, ¿ya? ¿Cómo es la concepción, ya? Kep, Nair, Untasau, Sarnapata. ¿Alguien ha escuchado ese mensaje, esa frase? Sí. ¿Qué significa? Ya, Tichiri. Hay que andar mirando atrás y adelante. Ya. Hay ¿Eso que es mirar, correcto? hay que caminar con la mirada a las espaldas. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué interpretaciones más conocen respecto a eso? Ya, entonces Hay que andar practiquemos. cuidadosamente. Ya, muy bien, ya, está Debemos perfecto. caminar Tiene sus mirando raíces en el atrás y pasado. adelante. Ya, ahora Caminemos, definiremos qué es caminemos jepa. atrás. ¿No? Camina. ¿Qué es jepa? Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. 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 Ya, jepa así literal es atrás, ¿no ve? Ujú. Último voy a colocar, ¿ya? Mejor atrás nomás para que se entienda. ¿Ya? Y Naira, Adelante. entonces si traducimos esto es jep, Nair, Uintasao, Sarnakata es mirando atrás, mirando adelante, vas a caminar, ¿sí? Está refiriéndose en sentido figurado, pasado, futuro. ¿Ya? En realidad, de esto tienen muy errada la concepción, ¿no? Por ejemplo, sociólogos famosos, conocidos. ¿Ya? ¿Cuál es en realidad, cómo se traduce en realidad? Jepa, si vienes atrás, no significa pasado. ¿Me dejo entender? Esto es futuro. Esto es futuro. Naira no es adelante, esto es pasado. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. ¿Es Sí, futuro? Entonces, lo que me dice el compañero respecto a la concepción del tiempo, simplemente voy a decir que muchas veces, como también decía el compañero, se maneja en sentido figurado. Y de hecho, las palabras, todas las palabras en Aymara tienen doble significado, ¿ya? Dependiendo del contexto. Uno es el significado literal y el otro es el metafórico, ¿no? ¿Ya? El sentido figurado, ¿no? Y eso es filosófico, ¿no ve? Si leen cualquier libro de filosofía básica, van a encontrar eso, ¿no? Van a encontrar eso. ¿Está claro, no ve? ¿Quedó claro este frase, este pensamiento? Parece contradictorio, ¿no ve? Sí, le hice muy contradictorio, pero ¿Cuál sería su traducción más o menos literal? Su traducción filosófica, por favor. Sí. A ver, ¿cómo podríamos interpretar? Es como, ¿no? Por ejemplo, no siempre hago eso, ¿no? Y me sucede eso en casa, ¿no? Entonces yo digo, no, o sea, yo me río, ¿no? Hablo con mis papás y me río, ¿no? Y me dicen en casa, o sea, ¿por qué te estás riendo? ¿Cuál es el chiste? Cuéntenos, ¿no? Y les cuento el chiste en castellano y nadie entiende, ¿no? O no es chistoso, ¿no ve? Es así esta frase, ¿no? Entonces, podríamos hacer la traducción, sin embargo, ¿no? Jepa naira untas jep nair untasao sarnakata, ¿no? Entonces, mirando el futuro, ¿sí? Mirando el futuro, proyectándote al futuro, pero para proyectarte al futuro tienes que mirar tu pasado, tienes que conocer tu pasado. ¿Me dejo entender? Entonces, para vivir tienes que proyectarte,
Pero para proyectarte tienes que saber de tu pasado. ¿Me dejo entender? Así más o menos. ¿Ya? Ya, entonces, y eso van a ver en cualquier lugar, ¿no ve? Entonces siempre dicen, ¿no ve? Para construir tu vida, para no sé qué, ¿no? Tienes que conocer tu pasado, dicen, ¿no ve? Entonces eso también lo han interpretado mal, ¿no ve? Entonces Más o ese menos pasado que ya, tenemos lo volvemos algo rencoroso, ¿no ve? Los 500 años, ¿no ve? O sea, nos sirve como historia para proyectarnos, ¿no? Pero no para rasgarnos, ¿no ve? No más o para... menos sería, ya Tichiri, caminemos adelante sin dejar de ver el pasado. Exacto, ¿sí? Teniendo en cuenta el pasado, ¿no? Y eso es no solamente en el Aymara, ¿no ve? Por ejemplo, ¿no? En economía, ¿no ve? Si yo quiero proyectar, ¿no ve? ¿Cómo va a ser los próximos años? Se me tengo que basar en la parte histórica, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿No ve? Entonces las crisis, todo se repite, ¿no ve? La vida es cíclica, ¿no ve? ¿Sí? Básicamente se va repitiendo, ¿no? Y esta pandemia, por ejemplo, se ha repetido, ¿no ve? Hace 100 años había sido también, ¿no ve? Entonces, ¿no ve? Si no sé nada del pasado y obviamente, ¿no? No voy a saber nada de lo que es el futuro, ¿no? ¿Ya? Es más o menos así, ¿ya? ¿Queda claro? Entonces, la concepción del tiempo, del espacio es totalmente diferente, pero a la vez está unido, digamos, ¿no? O sea, no están separados, ¿sí? Todo, como decía alguien, en la vida, en el contexto andino, tiene vida, ¿ya? Todo. Y existe la dualidad, ¿ya? La dualidad. En todos los pueblos hay arriba y abajo, hay derecha e izquierda, ¿ya? Por ejemplo, Alansaya, Uransaya, ¿no? Alaya abajo, ¿no? O Alaya Ainacha, ¿no? Chacha Warbi, ¿no? Huayna Tabaco. Todo es dual, ¿ya? Ahora en el espacio, en el tiempo, ¿no ve? Entonces, tiempo y espacio, igual es dual, ¿ya? Ahora, espacio entendiéndose como el lugar, ¿no ve? Pero el lugar no se podría entender, ¿no? Sin lo que es el tiempo. ¿Me dejo entender? Entonces, todo está relacionado. Todo además tiene vida, tiene contexto, tiene situación, ¿no? Y todo está en función a lo que es la dualidad. Entonces, en contexto aymara se maneja lo que es la dualidad, ¿ya? Hay un libro de Froilán, no sé si han leído, se llama La lengua de fuego, ¿ya? Entonces, ahí van a ver, ¿no? La concepción, ¿no? Andina, y esa es una parte filosófica, digamos, creo que parte de 3 conceptos, ¿no? O sea, es algo elemental, algo básico todavía de lo que es realmente la concepción del tiempo, del espacio y de todo en este contexto andino como tal, ¿ya? Entonces, eso, no sé si tiene alguna pregunta específica sobre el tiempo y espacio. No, muchas gracias, Yakichiri. Yo creo que sí, esto responde mucho a cómo nosotros, como producto de la colonia y demás, eso igual no hay que olvidar, igual nos hemos olvidado de esta forma de concebir el tiempo, ¿no? De cómo el espacio está íntimamente relacionado con el tiempo y cómo esta forma de pensar occidental también, de cierta forma, también ha tenido que reconocer esto, por ejemplo, en el desarrollo de las teorías físicas relativistas. Entonces, es un campo muy interesante de desarrollo y de pensamiento andino, y no solo pensamiento andino, sino sería pensamiento de la Via Yala, de todo el territorio americano. En Mesoamérica, los mayas pensaban igual el tiempo de manera circular, porque uno solo puede conocer el pasado, es lo único que ha visto. Entonces, por eso uno es como que uno estaría caminando, pero el pasado se le fuera revelando. Es la forma de pensar que tenían antes. Y nosotros tenemos que rescatar siempre eso, ¿no? De que nuestro pensamiento ha sido una forma no solo poderosa de asumir el mundo, pero también algo que se puede rescatar y tener productos ahora. Por ejemplo, es igual del pensamiento trivalente y también el pasado testimonial que estábamos viendo, que da lugar a una lógica trivalente, justamente una lógica trimodal, que está permitiendo igual muchos avances en el terreno informático,
Entonces, yo agradezco mucho esto porque me clarifica también cómo la concepción del mundo aymara era mucho más abierta y más avanzada que lo que nosotros pensamos ahora, lo que ha desarrollado la cultura occidental. Gracias, Yatichiri. Y es para. Muy bien. Kiri, algo más tal vez es Sí, referente Ricardo. a lo que manifiesta el compañero. Desde mi punto de vista, ¿no? Tal vez un poco, no ambigua, pero debíamos de manejar o ver o tener esa visión de tener de la mejor manera y para lo mejor, no en forma rencoroso o tal vez retroactiva, o sea, viendo lo malo, ¿no? Claro, esa es la idea, ¿no? Pero no, pues ya tenemos un pensamiento occidental, ¿no? Entonces, no, mejor no hablamos tema político, ¿ya? No es Porque si para el no, mismo de tener ese pensamiento occidental, pero tendríamos que tener ese, bueno, no sé, Esta visión. forma de mejorar, ¿no? Para una vivencia mejor, Ratichiri. claro, ¿no? Y hablamos de suma camaña, todo eso, ¿no? Pero eso es discurso por el momento, ¿no ve? Claro, obviamente. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar para terminar? Le hice una consultita, quisiera, le Sí. Tichiri, una consulta. Ya que estaba mencionando que estábamos en las últimas clases, quisiera consultarle hasta qué fecha vamos a pasar, así para poder repasar los videos, pues, por cuestión de tiempo y para darme un tiempo. El ¿Qué fecha curso estamos? dura 4 meses, ¿no? Significa que terminamos el 4 de agosto, ¿ya? Es decir, para el 4 de agosto ya vamos a cesar todo. Significa que vamos a dar ya los exámenes finales, todo, todo. 4 de agosto está totalmente cerrado el curso, ¿ya? Significa que vamos a tener la siguiente semana más, ¿no? Todo, ver lo que son los sufijos. Después ya vamos a empezar con exámenes orales, ¿ya? Entonces, como somos casi 100, entonces, no sé, por clase será tal vez unos 5 a 10 que van a dar el examen, ¿ya? Entonces, ahí nos vamos a demorar varias clases. Ya, entonces ya les voy a estar mandando las indicaciones para lo que es el examen escrito, para el examen oral, el video. Y el examen oral aquí es con video y con preguntas de todo lo que hemos aprendido, ¿no ve? Y ya les había adelantado, ¿no ve? Ya les he dicho que escriban una conversación. Ese es el examen escrito, ¿ya? Entonces al final ya les voy a dar fecha también, cuándo me van a entregar. Entonces vayan ya nomás porque estamos casi finales de junio. Y en julio básicamente van a ser exámenes, repasos, nada más ya va a ser, ya no vamos a ver. Ya estamos terminando casi, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, en cuanto a eso de las conversaciones, ¿tiene que ser con todo lo avanzado, con un diálogo? Sí, un diálogo con todo lo avanzado. De hecho, en todas las clases ya hemos ido dando preguntas, ¿no ven? Sí, en función a eso vayan modificando, vayan aumentando, vayan poniéndole otro contexto, ¿ya? ¿Vale? Yatichiri, un favor. Sí. El autor de ese libro que dijo Lengua de Fuego, por favor. Por Froilán favor, si los Laime puede compartir y... en PDF. creo que no tengo en PDF. Y creo que se ha agotado, pero no sé, en alguna librería debe haber todavía. ¿Qué autor me dijo? Froilán Laime y Lautaro Smith. Ah, ya, muchas gracias, Yatichiri. Listo. Kisen kam taken wale que para pata. Kikisintama.